Bueno, son varias las preguntas las que tenemos que ir resolviendo, estimada Licenia, a efectos de dar pues una certeza a los ciudadanos y ciudadanos que nos escuchan. A ver, en primer lugar tenemos que tener presente una cosa. Las sentencias de la Corte Constitucional son de inmediato cumplimiento, por lo tanto los 7 consejeros del CPCCS están destituidos. Y las instituciones del caso, dentro de la administración pública, tienen que ser notificadas con esta decisión. ¿Qué es lo que dispone? Y haciendo un ejercicio de inteligencia normativa, de todo lo que tiene que ver con el servicio público, que eso es lo que dispone la Ley Orgánica del Servicio Público en su artículo 15, y lo citaba en una red social, es que cuando un servidor público es legalmente destituido, no establece diferenciación en que si el servidor público tiene una naturaleza de elección popular, ha sido designado o proviene de un concurso. Cuando esté destituido, no puede ejercer el servicio público por 2 años y no puede volver a la institución de la cual fue destituido de manera perenne. Así que los 7 consejeros no pueden ejercer cargo público por 2 años, y en este caso conocemos que son 5 consejeros los que están en un proceso de reelección a efectos de lo que pueda suceder el 5 de febrero. Estos consejeros pueden seguir en su candidatura porque según el Código de la Democracia las candidaturas son irrenunciables. En ese sentido, ellos van a continuar y van a terminar con el proceso de elección, pero no pueden ser ni posesionados ni entregada la credencial para ser parte del CPCCS. Doctor, Aquí hay una cosa que han dicho ciertos consejeros, dicen que esto no es aplicable a los servidores públicos de elección popular. Esto no es así, Licenia. La ley y el reglamento de servicio público no establecen ninguna distinción. Y recordemos una cosa más que ya tiene carácter operativo, es que cuando la Asamblea va a entregar, bueno, el CNE es el que entrega las credenciales, pero cuando la Asamblea va a posesionar, pide que cualquier persona que haya accedido a un cargo público y que tenga que ser posicionada por la Asamblea, pide las certificaciones correspondientes ante las otras entidades estatales, y en este caso pues el MDT, el Ministerio del Trabajo, tendría que tener esta prohibición de ejercicio de cargo público y además de regresar al CPCCS. Eso va a pasar con estos candidatos. Ahora, ¿qué va a pasar, contestando todas las preguntas, Licenia? ¿Qué va a pasar con el tema del Consejo de la Judicatura y la terna de la Corte, de la Corte Nacional de Justicia? En este momento, pues, existe una designación como presidente para el doctor Álvaro Román, y recordemos que el doctor Álvaro Román ya estuvo, y esto es producto de una acción extraordinaria de protección previa. Pero, ¿qué es lo que tiene que suceder dentro del normal decurso de la situación para buscar el reemplazo definitivo del presidente del Consejo Nacional de la Judicatura? Todos sabemos que la orden de la Corte Constitucional y según el artículo 118 del Código Orgánico de la Función Judicial, el presidente le corresponde a la persona enviada y calificada por la terna de la Corte Nacional de Justicia. En este intervalo y hasta el 12 de febrero, día en el cual se harán oficiales los resultados de la consulta popular, independientemente de su resultado, se tendría que nombrar al presidente del Consejo Nacional de la Judicatura a través de una nueva terna que tiene que presentar la Corte Nacional de Justicia. Eso por un lado. O podría ratificar la terna que fue precedida por el doctor Wilman Terán. Recordemos que esta terna además no tuvo impugnaciones y por lo tanto se podría hacer un proceso de validación de esta parte. El CPCCS, ¿qué va a suceder? En este momento no hay consejeros, la institución está cerrada. Recordemos que la Asamblea Nacional ya hizo un intento para posesionar a ciertos suplentes, posesionándose una consejera mujer. Karina Ponce renunció, entonces tenemos dentro del esquema de mujeres a una consejera suplente posesionada que tendrá que ser principalizada. De la lista de hombres no tenemos a ningún consejero posesionado. Se tendría que posesionar en este caso a 3 consejeros, en el caso de mujeres a 2 consejeras, y Orlindo Nastacuaz, de Pueblos y Nacionalidades, está posesionado como suplente. En ese sentido se ha dicho que no existen más consejeros. Sí existen consejeros. Lo que tiene que suceder, Licenia, es que el CNE debe enviar a la Asamblea Nacional el listado y el orden de prelación en el cual se obtuvieron los resultados electorales de las últimas elecciones, para que en ese sentido la Asamblea vaya posesionando a los consejeros en su calidad de suplente y luego se vayan principalizando hasta formar nuevamente el pleno del CPCCS con 7 miembros. Mientras tanto, todas las actividades del CPCCS están impedidas de revisar o tomar decisiones, y claro, el tema del Consejo de la Judicatura estará suspenso hasta que tengamos un nuevo pleno del CPCCS en Licenia. estamos viviendo, doctor Ron, un caos institucional
que ni siquiera observábamos en la época de la partidocracia. Justamente comentábamos este tema hace pocos minutos en este informativo. ¿Qué es lo que está sucediendo en el Ecuador? Hay una crisis institucional tal que, por ejemplo, no sabemos qué mismo es lo que va a pasar y tenemos que esperar inclusive los resultados de una consulta popular que eventualmente puede ganar o puede perder. Es decir, el caos institucional sigue profundizándose en el país casi sin visos de salida. Existe una crisis institucional, de hecho, también existe un caos institucional, pero yo creo que o lo que está sucediendo, este caos o crisis, tiene dos orígenes. El primero es un desconocimiento de la cosa pública en general de las autoridades de Estado, es decir, no saber el funcionamiento y la interacción interfuncional que deben tener las instituciones, y el otro es el acomodamiento político exacerbado que tuvo este Consejo de Participación Ciudadana al empezar a jugar de un lado y del otro. Lamentablemente no ha traído ningún resultado. Y en ese sentido cabe recalcar una cosa, Washington, es que el CPCCS, ahora destituido, está en incumplimiento de funciones desde el año 2021, cuando no designó a los consejeros del Consejo Nacional Electoral, y luego obviamente no designó al Tribunal Contencioso Electoral, las dos defensorías. Por ahí algo se hizo respecto del procurador, y en el controlador también seguimos acéfalos. Entonces estos incumplimientos ya venían dándose desde el año 2021, que lamentablemente fueron escudados por maniobras jurídicas, a veces subterfugios, basándose en el tema de prorrogar en funciones de las autoridades designadas. Entonces, ese es el origen del tema, el desconocimiento, el know-how de la cosa pública y las relaciones interfuncionales. Y la otra cosa es el exacerbado acomodamiento político o servillismo que existe entre ciertos personajes. Ahora, ¿esto se ahonda o no se ahonda con la consulta popular? No sabemos, porque los resultados de la misma de seguro están teniendo en este momento un cambio de tendencias votacionales por todo lo que esto ha pasado, por todo lo que ha pasado con el Consejo de Participación Ciudadana, porque no hay que descartar que existe un hartazgo generalizado de esa institución. Totalmente. Y más todo el ambiente político que tenemos en este momento con estas presuntas denuncias de corrupción, bueno, no presuntas, sino con estas denuncias de corrupción del actual gobierno, va en desmedro posiblemente de la figura de la consulta popular y del apoyo al Ejecutivo. Entonces, en ese sentido, por lo pronto no vamos a tener ningún resultado favorable y no vamos a tener ninguna reinstitucionalización, además de considerar una cosa trascendental, Washington, que creo que es bastante adecuado sociabilizar, y es que los resultados de la consulta popular, en el caso de ser positivo, no tienen un efecto inmediato ni siquiera inmediato. Por ejemplo, el tema del CPCCS, si es que eso sucede y las competencias pasan a la Asamblea, las primeras autoridades elegidas que nosotros tendremos, según el régimen de transición de la propia consulta popular, hasta el último trimestre del año 2024, Washington. Tremendo. Ahora, doctor Ron, la Corte Constitucional podría haber tomado, primero, la decisión de la Corte Constitucional de haber sancionado o destituido a los 7 es la correcta. Le pregunto esto porque usted habla que hay incumplimiento de funciones del organismo como tal desde hace muchos años atrás en varios temas, pero pudo haberla tomado antes. ¿Por qué lo hace recién ahora, cuando estamos a 2 semanas de las elecciones? ¿Qué es lo que sucede, Licenia? Es que la Corte Constitucional no tenía una herramienta efectiva para tomar este proceso de vigilancia del cumplimiento de las sentencias que emanan de la misma. Los incumplimientos del Consejo de Participación Ciudadana están desde el año 2021, pero no hubo un acto jurídico, como en este caso una sentencia de la Corte Constitucional, en el cual se ponga de manifiesto un incumplimiento por parte del CPCCS. Recordemos que esto deriva de una acción extraordinaria de protección a través de la cual se le ordenaba al CPCCS que designe de manera inmediata, lamentablemente la Corte no puso plazos ni nada, eso ya se ha discutido en otros foros, pero que ponga designe de manera inmediata al presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Y desde la audiencia que tuvo esta acción, que tuvo este proceso de verificación de cumplimiento de sentencias, se veía que con las preguntas que formulaban los jueces a los consejeros, se intuía además una simulación de votación. Y claro, eso fue ratificado en la sentencia cuando se habla de la descoordinación que existió en cuanto a las mociones, al segundo de las mociones y a la votación. Por lo tanto, lo que se establecía o se establece en la propia sentencia de la Corte Constitucional es que definitivamente existe un incumplimiento. Esa es la diferencia.
Ahora, la Corte Constitucional actúa porque tiene la herramienta de la sentencia de la acción extraordinaria de protección presentada por el doctor Román, ahora presidente de la Judicatura. Previamente, y para la base de los incumplimientos que había generado el CPCCS, no había esta herramienta jurídica. Hubo el juicio político, los consejeros se los destituyó, pero tenían más herramientas dentro de la propia Asamblea Nacional y CENIA. Tenían muchas más herramientas. Ese juicio político fue llevado al lugar y desarrollado sobre la base de ciertas inconsistencias, pero era tan sencillo como tomar el caso del Consejo Nacional Electoral o de las defensorías o del Contralor y establecer la negligencia al interior del CPCCS para la aprobación de reglamentos, cambio de reglamentos, cómo las comisiones no estaban fondeadas con presupuesto a efectos del señalamiento de que empiecen a trabajar, y ahí se configuraba el incumplimiento, pero lamentablemente se dejaron encimar con un juicio político en la Asamblea que era de difícil configuración y que la Asamblea tampoco lo realizó de manera prolija, y también hubo el inconveniente con el cumplimiento del plazo del informe, y lamentablemente esos fueron los resultados. Ahora, ni se diga lo que pasó con el juez de la Concordia, que otorgó por ahí una sentencia y unas medidas que bastante alteradas del orden jurídico estaban. Ahora, para finalizar, doctor Ron, los consejeros, algunos anuncian acciones internacionales y otros, como es el caso del expresidente del Consejo de Participación, el doctor Ulloa, dice que no está conforme con la resolución de la Corte Constitucional y que la Corte también debería destituir a los legisladores. ¿Qué posibilidad hay de que eso ocurra? Tanto de las acciones de algunos consejeros a nivel internacional rechazando esta decisión de la Corte Constitucional y el reclamo que hace el señor Ulloa de que se destituya también a los legisladores. El reclamo que hace el doctor Ulloa, expresidente del CPCCS, ya tiene una configuración de al menos 15 días. Recordemos que con eso iniciamos la semana anterior dentro del ambiente político, cuando él establecía la posibilidad de plantear una acción de incumplimiento en cuanto a la sentencia dictada por el juez de la Concordia. Pero claro, él anunció que iba a iniciar con ese proceso. Ese proceso es totalmente diferente. La acción de incumplimiento se la presenta ante el propio juez que ha dictado una orden. Tiene que hacer un proceso evaluatorio y enviar a la propia Corte Constitucional, de hecho, Licenia, para que evalúe si efectivamente existió el incumplimiento. Eso lo pudo haber presentado el doctor Ulloa, pero finalmente la propia Corte es la que decidirá en ese sentido. Eso es lo que puede pasar en cuanto a los dichos del doctor Ulloa. Ahora, las instancias internacionales son bastante complicadas y es el típico discurso cuando todas las instancias nacionales han sido superadas. Ya sabemos que de la decisión de la Corte Constitucional no existe una instancia superior o un recurso que se pueda proponer a efectos de cambiar el tipo de decisión, y acudir a las garantías jurisdiccionales de primera instancia realmente sería una aberración y un insulto a los ecuatorianos. En ese sentido, pues lo único que queda es acudir al sistema interamericano de derechos humanos, pero el sistema es un sistema harto complejo y harto demorado. Y claro, es la típica salida que se tiene cuando no existen decisiones conformes en el ámbito nacional, y claro, los consejeros van a requerir de tiempo, auspicio, patrocinio profesional de personas que sepan el funcionamiento del sistema interamericano, y los resultados se verán de aquí a años.